Gerardo Bacalini nos recibe en este Bicho de Campo. Gerardo es especialista en territorios, desarrollo rural y educación rural. Ahora vamos a ver cómo se vincula él con esto. Pero yo decía, estoy podrido de la cuarentena, Gerardo. 50 y pico de días encerrado en la Ciudad de Buenos Aires, y además voy a salir y capaz que descubro que la Ciudad de Buenos Aires está mucho peor para vivir, mucho menos vivible que antes, que no hay trabajo, que se cayeron muchas pymes. Y escucho por los medios que en el sector agropecuario se necesita mano de obra. ¿Me ayuda a ver cómo cambio, digo, cómo percibo, si es posible dar el salto, si se lo recomendaría a los chicos, si se lo recomendaría a los grandes? Primero, ¿cómo se define filosóficamente ante esto de que el campo es un modo de vivir y se puede trabajar en él? Bueno, lo que pasa es que, bueno, primero un gusto conocerte, Matías, y gracias por invitarme. Lo que pasa es que yo vengo del campo, este es el problema. Eh, yo nací en el sur de Santa Fe, viví toda mi infancia, mi adolescencia en el campo, soy producto de la escuela rural de campo, de maestro único además. Sufrí el desarraigo cuando nos mudamos a la ciudad y, y me encontré con otro mundo, ¿A qué ¿no? edad le sucedió eso? Y eso se dio a los 13, 14 años. Uh-huh. Y después me eduqué en enseñanza más ciudadana, si se quiere, pero por suerte, por esas cuestiones de la vida, me volví a reconectar con el medio rural y el campo a través de ¿cómo es? De que me pidieron que me haga cargo, después de mis estudios, de una escuela agraria en el centro de la provincia de Santa Fe. Ahí estuve unos años poniendo en marcha esa experiencia. Estando ahí con un grupo de pioneros del desarrollo rural y de educación en la ciudad de Santa Fe, me becaron para que vaya a Francia. Yo no conocía ni Buenos Aires y de golpe me encontré en un avión yendo a Francia con un compañero. Estuvimos ahí visitando una experiencia que son las escuelas de alternancia de Francia, las maisons ¿Qué, qué, familiares. qué son esas escuelas? Cuénteme, así muy Esas, brevemente. esas escuelas fueron creadas allá en la época pre-Segunda Guerra Mundial, por un grupo de productores, de campesinos y un grupo y un sacerdote. Fíjate cómo se inicia una experiencia pedagógica en el medio rural, ¿no? Los padres de estos agricultores franceses le fueron a decir al cura que los chicos tenía que mandarlo a la escuela, pero que ellos lo necesitaban para el trabajo. Entonces el cura, sin ninguna formación pedagógica, pero les dijo, bueno, mándenme los chicos un tiempo a la parroquia, yo les enseño las letras, matemáticas, eso se los devuelvo para que vaya trabajando en el campo y así vamos manejándonos durante todo el año. Eso que fue de esa manera, que nació de esa manera, se transformó después pedagógicamente en el sistema de alternancia, donde los chicos del medio rural pasan un tiempo en la escuela y un tiempo en el trabajo, alternando. Eso es la base pedagógica de este sistema que nosotros descubrimos en Francia, cuando yo fui allá, y después lo trajimos a la Argentina y lo adaptamos en el norte de la provincia de Santa Fe, en los años 70, creando una experiencia que se llamaban escuelas de la familia agrícola en Argentina, ¿no? Que se desarrolló fuertemente en Santa Fe, en Chaco, Misiones, Santiago del Estero, etc. Bueno, después vino el proceso militar, todas las cosas que ocurrieron, anduvimos dando vuelta en la vida y yo me tuve que radicar por una cuestión física en la capital federal por primera vez en mi vida. Y
en el año 89 el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento había asumido Antonio Cafiero. Cafiero, claro, me Ujú. invitan a trabajar haciendo para que me haga cargo un poco de la enseñanza agrícola en la provincia. Y yo cuando vi todo lo que eso significaba, les dije que no, que era demasiado engorroso poner mano ahí. Y me dijeron, bueno, hace un programa que vos creas que haya que hacer. Y ahí es cuando con un grupo de compañeras y compañeros, Susana Ferrari y otros, creamos esta experiencia de los centros educativos para la producción total, ¿no? Producción total es un concepto de un proyecto político agropecuario que se generó con un grupo de especialistas, ¿Y qué Armando quiere decir Palau. producción total? Producción total es un concepto de que la gente campo pretende algo más que la producción, ¿no? Sino un crecimiento más completo y armónico del modo de vida, respetando sus valores, respetando su idiosincrasia, pero creciendo desde lo productivo, de lo económico, de lo social, sin respetando el concepto de arraigo, ¿no? Que el Ujú. concepto de arraigo es fundamental en esto, porque no es un concepto de encerramiento, sino justamente de valoración del medio rural. Así uno se tenga que ir del medio rural, no se vaya resentido de él, ¿no? Sino todo lo contrario, porque tiene sus valores, tiene su forma de vida, que justamente haciendo referencia a lo que vos decías al principio de la conversación, en estas épocas de cuarentena, uno reconoce qué importante tener y reconocer esos valores, ¿no? En el concepto de arraigo. La, Bueno, la experiencia de estos centros para la educación total, bueno, después vamos a hablar con gente que los maneja ahora y que nos va a contar. Digo, pero de hecho siguieron hasta ahora, han pasado ya 20 y pico, 30 años. 30 años, sí, exactamente, 31 Ahora, años. ahora, en términos, si tuviera más allá de esta experiencia puntual, si tuvieras que decir, ¿la Argentina tiene un buen sistema educativo para contener a la gente en el sector agropecuario, para formarla, para que pueda sobrevivir en el sector agropecuario? Eh, a ver, no sería muy rotundo, porque ahora hay algunos como esta, ¿no? Hay algunas experiencias aisladas. Y experiencias aisladas. No hay todavía, pese a algunos esfuerzos de algunos ministerios provinciales que yo conozco, y a veces aparecieron en el orden nacional, desde el Ministerio de Educación de Nación, fundamentalmente, algunos momentos propicios para desarrollar esta experiencia. No, todavía no hay esto que vos decís de un ensamble entre lo educativo, el trabajo rural, la producción, etcétera, para hacer, digamos, una educación que sea consistente en general. Hay bolsones. El nuestro en la provincia de Buenos Aires es bastante importante porque tenemos 35 de estos centros ya, y está dedicado exclusivamente a los jóvenes del campo, ¿no? Después las escuelas agrarias tradicionales están volviendo a tener una orientación más ligada a esto. En algunas provincias hay experiencias interesantes de las escuelas de alternancia por un lado y de otras experiencias que algunos ministerios provinciales han tratado de llevar adelante con respecto a esto. Pero me parece que todavía falta una vuelta de tuerca muy fuerte donde hay que unir todo esto también al pensamiento de los dirigentes de las organizaciones, ¿no? de las organizaciones del medio rural, ya sea las tradicionales como las sociedades rurales, Federación Agraria, etcétera, etcétera, o las organizaciones sociales de la agricultura familiar que han aparecido en los últimos años. ¿Y por qué? Pero ¿Por qué son necesarios, digamos, que los productores, finalmente sean grandes, medianos o chicos, perciban esto como un valor? primero porque es necesario tener gente en el campo trabajando y capacitada, queriendo el medio, valorando el medio, ¿no? Segundo, porque obviamente hay
cambios tecnológicos importantes que hay que, que captar y trabajar. Se requiere cada vez más, mucho más, mucha capacitación en la gente para el trabajo rural, dado los avances tecnológicos, la tecnificación, etcétera, etcétera. Pero también hay ahora toda una necesidad que para mí es una de las oportunidades que pueden surgir a través de esta crisis de la pandemia, que es el tema de la alimentación, ¿no? Con esta necesidad de generar buena alimentación sana, se está volviendo a reconocer la necesidad de lo que se había abandonado. Yo te voy a decir algo muy sencillo, pero en el fondo es muy importante. Hace 30, 35 años, cuando empezamos con esta historia de la educación por alternancia, etcétera, en los campos las familias habían abandonado el concepto de la huerta familiar y casi te diría que era más fácil ir a comprar el tomate al pueblo que hacerlo producirlo en el campo. Sí, es cierto. Se perdió. Estoy Muchos montes frutales que había en las chacras se dejaron abandonados, sí, sí, sí. Ahora se tuvo que volver a hacer eso estos días. Nosotros estamos fomentando todo un plan hortícola en el sudeste para que se vuelva a trabajar el tema hortícola. Te estoy hablando de zonas como Guaminí, Trenquelau, que en toda esa zona donde, vos no lo vas a creer, pero se lleva todavía la verdura del mercado central para consumir, de la cual llega una parte buena y una parte más o menos desgastada ya por el traslado, y cara, por otro lado. Entonces, se pueden armar a través de una formación y de la educación misma, este concepto de volver a una alimentación sana y saludable en los lugares, produciendo sus propios alimentos. Y yo creo que el tema hortícola, por ejemplo, es un tema clave. Después, bueno, hay otras producciones, ¿no?, que se pueden desarrollar. De todos modos, a mí, yo insisto con que me parece que hay un sesgo en la educación rural, que es tratar de retener, darle herramientas a los que ya están en el lugar para que no se vayan. Te digo, tratar de frenar el éxodo. Y usted, bueno, estuvo en Francia, son países que en todo caso vuelven a darle una dimensión a lo rural y a la vida rural, y en general impulsan programas de repoblamiento de las zonas rurales. Digo, ¿nos falta esa vuelta de tuerca? Sí, yo creo que no te quiero corregir lo que decía, pero Corríjame. quiero tomar lo tuyo como una reflexión. En realidad, la experiencia nuestra se instaló en la provincia de Buenos Aires, en este caso con los centros educativos, para revertir esto del arraigo. ¿Por qué? Porque la educación era más expulsadora que contenedora, ¿no? Entonces, La educación te mostraba lo lindo que era la ciudad claro, te obligaba y a te ir. invitaba a irte, claro. Te obligaba a irte, inclusive te obligaba a irte casi con cierto desprecio por tu vida anterior, ¿no? Esto es lo que yo resaltaba al principio, de valorar un poco el concepto de arraigo, hace que te va a valorar más esta cultura del medio rural que hay. Por eso, fíjate vos, en los centros nuestros, la historia no la empezamos con la India, China, etc. La empezamos con Historia de mi familia. El primer plan de búsqueda, que es un concepto pedagógico que tenemos, es que los chicos investiguen a través del sistema de alternancia cuando vuelven a sus casas y pasan este tiempo con su familia. Averiguar, por ejemplo, de dónde era su familia antes, cómo llegaron a ese lugar, cómo se radicaron, cómo eran sus abuelos, cómo compraron el campo o cómo adquirieron lo que tienen. O sea, empezar a rescatar la historia desde lo vivible, desde lo posible, no de una historia extraña. Después hay tiempo para llegar a la India, a la China y a Egipto.
Pero primero hay que valorar la propia historia, el reconocimiento de tu propio lugar, de tu propia geografía. Es muy lindo llegar a saber las grandes montañas de Europa, pero yo quiero saber cómo es mi territorio que me rodea, ¿no? ¿Qué vivían antes allí, antes que llegue mi familia? ¿Cómo llegó mi familia? Generalmente inmigrantes, muchos de ellos, o en el caso de los trabajadores rurales, gente que vienen de otras provincias y se radicaron ahí, ¿no? Entonces, toda esta forma de enseñar, ¿no? Pedagógicamente hablando, también es interesante porque revierte un poco este concepto enciclopedista, si querés, de la educación, y no más bien realista de la educación. No sé si Sí, se entiende. sí, sí. Y además me imagino que no basta con que haya trabajo en el campo para hacer, sino que para que, digamos, además es necesario que la educación ayude a hacer que ese trabajo sea apreciado, digo, que el entorno donde vos vivís y desarrollás ese trabajo, porque uno puede tener trabajo, pero puede ser muy miserable en la ciudad o en el campo si no disfruta de Exacto, sus entornos, ¿no? Este es el concepto. exacto, exacto. ¿Y No, se puede fíjate, disfrutar el campo? ¿Usted lo recuerda con cariño? sí, 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 sí. sí. Bueno, yo viví con una familia clásica este, del campo que tenía una vida rica en ese sentido, muy interesante, y uno valora eso. Después, bueno, hay distintas realidades, ¿no? El caso, no, el caso nuestro eran pequeños propietarios, éramos arrendatarios que nuestros abuelos después lograron comprar esos campos, Ujú. eran inmigrantes italianos que llegaron y empezaron a laburar y después terminaron comprando los campos en una Argentina distinta, ¿no? Pero también está la otra realidad, los trabajadores rurales, los que no son propietarios y que viven en el campo y que necesitan, bueno, hay otra realidad, ¿no? Que hay que analizar. Pero en general, los hijos de trabajadores rurales, mira, yo los veo cotidianamente, ¿no? Quieren mucho el campo, aman la vida de campo, les gusta trabajar con los animales del campo, están ligados al caballo y a todas esas actividades. El tema es cómo eso sirve a un arraigo, a un crecimiento, a un desarrollo también rural, ¿no? Y no nos quedemos en eso solamente. Porque hoy la producción ha tomado otros carriles que ni la conocemos. Nosotros estamos tratando de organizar un observatorio para volver a ver cuál es la verdadera ruralidad bonaerense. Hay cuestiones de la ruralidad bonaerense que se desconocen, que no se saben. Ha cambiado en algunas regiones, en algunas zonas estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, podemos hablar en general del país, pero en la provincia de Buenos Aires hoy hay nuevas producciones, ¿no? Y hay nuevas realidades, con nuevos habitantes, todas las colonias de los bolivianos que se instalaron en la zona hortícola, los recolectores de cebolla allá en el sur, Viradino. Ujú. claro, o el tema del cultivo de la papa. Bueno, Sí, el otro día incluso estando en mucha gente que vive en las ciudades y trabaja en el campo, digo, que el otro día yo es una mixtura. fui a la verdulería acá y le pregunté si esos kiwis eran buenos, y él me dice, mira, son italianos, pero en realidad son argentinos. Entonces, yo tuve la suerte hace Mar del Plata. 2 meses y medio, 3, de haber estado en una chacra experimental del Ministerio de Agricultura en Miramar. Ujú. Y ahí me entero que se están haciendo prácticas con el cultivo del kiwi. En toda la zona entre Mar del Plata y Miramar hay Ujú. grandes producciones de kiwi. Son unas empresas argentinas e italianas inclusive. El kiwi de ahí es fantástico. Ahora, ¿qué hacen en algunos lugares? Los empaquetan como italianos, pero son argentinos, ¿no? Era lo que me estaba diciendo el verdulero el otro día. Yo lo entendí porque tuve la suerte de conocer meses atrás el tema. Ni sabía que había una gran producción de kiwi en esa zona. Eso no está hoy en conocimiento para las políticas. El ministro de Agricultura de la provincia estoy seguro que lo fue descubriendo junto a nosotros esto. Porque
no se sabe que hay una producción así. No, y bueno, y por eso, digamos, muchas veces está el prejuicio de que ir a trabajar al campo digo, como no se sabe tampoco mucho de la evolución que ha tenido las actividades productivas y la tecnificación en muchos casos, digo, porque en general nos hemos ocupado de fracturar realidades y visiones entre la ciudad y el campo, digamos, tampoco se sabe que también los modos de trabajar y de formarse en el sector agropecuario han cambiado. Me parece que hay que revisar toda la biblioteca. Exacto, exacto, exacto. Es rico y hay gente en el campo. Vos sabés que una de las cosas que me decían a mí, a veces promoviendo estas escuelas en el interior de la provincia, me dicen, no, pero no hay gente. Y resulta que después descubrís que hay un montón de gente, ¿no? Que vive en el campo, que son trabajadores rurales algunos, asalariados, pequeños propietarios. Hay pueblos, hay muchos pueblos en el interior de la provincia de entre 100 y 2.000 habitantes. Hay muchos pueblos que antes tenían una vida mucho más rica gracias al ferrocarril, pero que se fue perdiendo porque el ferrocarril dejó de pasar. Pero están ahí los pueblos y hay gente. Y si vos los reactivás con algunas políticas públicas, como mejoramiento del club, mejoramiento de la escuela, mejoramiento, una educación más adecuada a las cosas, esos pueblos vuelven a tener un sentido de vida. Si no, van desapareciendo también, ¿no? Gerardo Bacalini, bueno, uno de los fundadores de los Centros para la Producción Total en la provincia de Buenos Aires, apasionado de la educación rural. Muchísimas gracias por haber conversado con Bicho de Campo. Bueno, ojalá le haya servido. Muchas gracias a ustedes. Gracias.